Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre sus hogares, sobre sus vidas, sobre todo aquello que el Eterno les ha dado en administración. Estamos en la Parashat, en Shemot, Parashat Mishpatim, Perek 21:1, y dice así: y estas son las leyes judiciales que establecerás delante de ellos. Si comprares un siervo ivrí, 6 años trabajará, y en el séptimo saldrá libre gratuitamente. Si solo vinieres, solo saldrá. Si él tenía esposa, saldrá su esposa con él. Si su amo le entrega una mujer que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán para su amo, y él, el siervo, saldrá solo. Pero si llegase a decir el siervo: quiero a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no he de salir en libertad, entonces lo acercará su amo a los jueces, lo acercará a la puerta junto a la jamba, y le perforará su amo el lóbulo de su oreja con un punzón, y el siervo lo servirá para siempre hasta el llover. Las leyes extraordinarias que el Eterno da al pueblo de Israel después de la entrega de la Torá para poder definir y construir una forma de vida dentro de las leyes que el Eterno da, no solo las leyes civiles, como es en este caso, las leyes de las ofrendas y las leyes, las halajot, que tienen que ver con la forma de cumplir con los mandamientos. El Eterno, quien es bendito, trae a colación aquí una cosa muy importante: la responsabilidad importante que tiene uno delante de nuestro prójimo, y que consecuentemente se relaciona en la forma que nosotros vivimos justamente con nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Si uno, como dice Yohanan el inmersor, Yohanan el amado, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo amarás al Eterno quien no ves? Entonces, este cuestionamiento, que aparentemente parece muy trivial o muy ligero, como que no mucho tomarlo en cuenta, tiene una profundidad muy importante. ¿Por qué? Porque ciertamente, si nosotros no cumplimos con las justicias con el prójimo, ¿cómo cumpliremos con el Eterno? Y también se relaciona. Si yo cumplo justamente con el Eterno, entonces esa justicia se tiene que hacer evidente en la vida de aquellos que yo me relaciono. Y en este caso, ciertamente que hoy en día en la mayoría de los países no hay esclavitud, aunque la hay, de diferentes formas, porque ha cambiado, ha emigrado el concepto, y hoy hay países que sojuzgan a otros países, hay entidades que sojuzgan a los pueblos, etc. Entonces, esto que causa una situación muy especial, y por ello es que habla acá el Eterno de un concepto, o más bien de un caso muy especial, de aquel ibrí que se vende o que llega a ser esclavo por causa, muchas veces y en la mayoría de las veces, por el decremento, la caída de su economía. Es decir, se crea una necesidad tan grave que se tiene que vender, o tenía que venderse como esclavo. Entonces, acá el Eterno, quien es bendito, establece varias formas más bien establece las leyes que deben regir a esas relaciones de un esclavo hebreo con otro amo hebreo, cómo lo debe de tratar y todo aquello. Pero aquí en especial le dice y habla de la manera en que él entra al servicio de su amo hebreo,
y cómo va a salir, su entrada y su salida. Estos leyes no solamente hablan de las cuestiones civiles, sino también en un sentido profundo hablan de la condición en que un hombre puede causar llegar a ser esclavo y cómo puede llegar a ser libre. En este caso, nuestros sabios nos hablan acerca de situaciones muy importantes en especial, muy especial, el sentido, más bien la interpretación de las escrituras y de las leyes, no solamente a nivel pashá, o sea, literal, de la forma de la justicia, pero habla de también a nivel sod. Esto quiere decir que habla acerca de la persona que en un momento dado queda atrapado en una condición espiritual no correcta, no justa, y que se le debe procurar en un momento dado porque este hombre salga y pueda servir a su Creador. Esta es la idea, en el fondo también es una alusión en el nivel de las alusiones Remesh, y que consecuentemente esto nos da la alusión al hecho de que una persona que entra en una condición no correcta en su relación con su prójimo debe salir de una manera adecuada, justa, buena y santa. ¿Esto qué quiere decir? Que si el hombre queda atrapado en situaciones que él mismo creó, que él mismo procuró y que en un momento dado tiene que salir de allí porque es necesario para que el hombre pueda servir al Eterno, debe estar en libertad. Sin embargo, aquí nos enseña varias cosas que no va a ser posible comentarlos hasta la parashá, pero ciertamente necesitamos nosotros entender que a nivel Sod el hombre debe permanecer en libertad, debe de permanecer en libertad. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a ser esclavo? Lo llevó a ser esclavo por causa de la mala administración. Esto quiere decir que no conjuntó, que no llevó a cabo las leyes que le dan la permanencia en libertad económica, financiera, y que consecuentemente esto causó un quiebre en su vida y consecuentemente tuvo que venderse para poder subsistir. Una cosa es la condición acá en México y en esta edad, en este tiempo, y otra es la condición que se daba ya en los países, especialmente en Jares Israel, en Canaán, cuando toman la tierra. Esto tiene que ver con el hecho de cómo se contextualiza entonces el principio de que cómo es que pierde su libertad, o más bien se vende por causa de la quiebra económica, financiera. Y esto en el fondo nos debe hacer pensar por qué llegó allí, por qué llegó a la quiebra, por qué se endeudó, por qué tuvo que venderse como esclavo. Y la respuesta es muy simple: dejó de cumplir con las leyes que le dan la prosperidad, dejó de cumplir con las leyes que le da la libertad financiera, económica y financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el hombre tiene en su mano la libertad y la condición económica correcta, debe cuidar su vida y cumplir con las leyes que le dan esa libertad. Por un lado, la instrucción del Maser; por otro lado, la sedaca, que hay que bueno dar y compartir. Como está escrito, tira tu pan a las aguas y volverán a ti. ¿Eso qué quiere decir? Las aguas representan
la gente necesitada. Las aguas representan a aquellos que tienen necesidad. Y cuando un hombre tiene los recursos y los medios y actúa consecuentemente con las leyes, con las condiciones que el Eterno ha establecido a través de los mandamientos, entonces, por un lado, nunca va a caer en quiebra, porque el Eterno lo está respaldando, porque Él es un hombre bondadoso, porque es un hombre justo. ¿Y qué justicia podemos ver acá? La justicia de que si Dios te da los recursos, los medios para que tú puedas sojuzgar, puedas adquirir solvencia en tu vida económica, financiera, administrativa, entonces lo que tú tienes que hacer es participar en la sedaca, que es las porciones que se dan a los pobres. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Para eso estamos. Los recursos nos los da el Eterno para que nosotros podamos equilibrar la injusticia. Y por cierto, esto habla precisamente de este tema. La justicia, que cuando tú le das a un pobre, equilibras la balanza. El pobre está así, pero cuando tú le das, se equilibra. ¿Y por qué? Porque el Eterno quiere que nosotros hagamos esto, y no solamente ocurre en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Cuando tú ves a un necesitado de vida, tú no lo puedes dejar ahí tirado, lo tienes que hablar, le tienes que decir, le tienes que hablar del Dios Altísimo. Cuando tú ves a una persona necesitada para su comida, para alguna necesidad, la que sea, económica, financiera, etcétera, tú extiende la mano, el Eterno, quien es bendito, trae a ti nuevamente el recurso y te da más para que tú sigas dando. Ese es el sí y el amén. Por eso es que en nuestro pueblo la mayoría de los judíos tienen en la mente, en el corazón, de que tienen que ayudar a otros. Lógicamente, la mentalidad de ellos es que su prójimo es otro judío. Para nosotros nos enseñó nuestro Santo Maestro que nuestro prójimo es todo aquel que tiene necesidad, y por lo tanto nosotros le damos al judío, pues sí, le damos al gentil, pues sí, pero le damos al que tiene necesidad. Le damos al que tiene necesidad. El mundo le da al que tiene. ¿Por qué? Porque como el dicho mexicano, doy 5 para sacar 10. Me acomodo dándolo al que tiene para después el que está más arriba que yo me eche la mano. Esto no es lo que la Torah nos enseña. Lo que la Torah nos enseña es darle al que no te puede devolver. Darle al que tiene verdaderamente necesidad. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Ciertamente, la perspectiva de nosotros en la medida de los recursos que el Eterno nos da debe de ser el sí y el amén para ayudar a los otros, a otras personas, sea quien sea. Muchas veces nosotros volteamos nuestros rostros siempre a nuestros familiares que tienen necesidad, pero te voy a decir, no es solamente los familiares, porque si, como dice el maestro, si tú amas al que te ama, ¿cuál es tu mérito? El punto es aquí, que aquel que da en secreto y le da al que necesita, está haciendo el bien, porque tiene un mérito mayor y porque el Eterno lo va a mantener en una condición de poder siempre ser un canal de bendición para otros. Entonces, mis amados, es una parashá extraordinaria que nos hace reflexionar mucho, y que con la ayuda del Eterno vamos a estar estudiando en este próximo Shabbat. Que tengas un magnífico día y que hagas reflexión sobre esto. Shalom, shalom.